Bueno, muy buenas tardes. Hoy hablaremos acerca de shock medular. Soy residente de primer año del Hospital Bocalandro. Mi nombre es Fred Moreno. Definimos la lesión medular como el resultado de una agresión de la médula espinal que produce una alteración de forma temporal o permanente en las funciones motoras, sensitivas o autónomas de un individuo. A menudo se trata de lesiones con consecuencias funcionales, psíquicas, sociales y económicas, que estas suelen ser muy importantes, sobre todo en aquellos casos en los que son irreversibles. Bueno, acá tenemos la definición como una parálisis flácida, pérdida de reflejos espinales después de una lesión medular aparente. Este estado puede ser temporal, esto puede progresar a un shock neurogénico. En cuanto a la epidemiología, 20 casos se presentan aproximadamente por cada millón de habitantes. Causa más frecuente traumática en menores de 40 años, el 55% de las lesiones medulares ocurren a nivel cervical, el 31% de estas lesiones cervicales se presentan a nivel alta y el 24% a nivel baja. En cuanto a su etiología, vemos que esta está estrechamente relacionada con accidentes de tránsito, caídas, actos de violencia y lesiones deportivas. Están relacionadas a eventos donde se ocurra o puedan ocurrir una lesión traumática a nivel eh, de la columna. En cuanto al mecanismo, podemos decir que este puede ser por una combinación de una contusión, compresión, rotación y estiramiento, el cual te lleva a una lesión de la médula espinal. En cuanto a las columnas de Dennis, que es importante nombrarlas, vemos que este propone tres teorías, propone tres columnas, ¿sí? En el plano sagital divide la vértebra en columna anterior, este incluye el ligamento longitudinal vertebral común anterior, la mitad anterior del cuerpo vertebral y del disco intervertebral. La columna medial incluye la mitad posterior del cuerpo vertebral y y el ligamento longitudinal vertebral común posterior. Y la columna posterior, esta comprende el complejo ligamentario posterior. La teoría de las tres columnas demuestra que la inestabilidad se produce solo después de romperse la columna media, añadido a la columna anterior y posterior, de tal manera que una columna media rota asociada a una lesión de la columna anterior y o la posterior convierte en una inestabilidad con riesgo de luxación y paraplegia. Dennis clasificó la fractura en cuatro categorías. Bien. Según el mecanismo de producción, volviendo nuevamente a esto, vemos que está el mecanismo de flexión, donde hay ruptura de los ligamentos posteriores con o sin lesión ósea. También encontramos otra que es la compresión axial, donde hay fractura conminuta del cuerpo vertebral asociada a ligamentos posteriores intactos. Tenemos otro mecanismo que ya son combinados, como son la flexión y la compresión axial, que aquí observamos que se da una fractura en cuña más aplastamiento del 0 al 50% del cuerpo vertebral, o puede ocasionarse una fractura en estallido. Y la otra que es una flexión y rotación y una hiperextensión de esta misma. Y en cuanto a la fisiopatología, hay dos vías. Hay una vía en donde se altera el sistema simpático, en donde este disminuye tanto el retorno venoso, el gasto cardíaco, se disminuye la volemia y hay un mejor aporte de oxígeno, lo cual te lleva a un deterioro de la neurona, de las acciones neuronales que se encuentran en la médula espinal, ocasionando esta enfermedad. Y en cuanto a la segunda teoría, o la segunda vía, es la del sistema simpático, donde hay un deterioro tisular, un deterioro del hipotálamo, y esto te lleva a un sufrimiento eh, eh, celular, ocasionando lo mismo, el daño a nivel neuronal. Tenemos unos síndromes medulares que son muy importantes, eh, que lo, que, en donde encontramos el síndrome centromedular,
que es la parálisis, es la paraparesia de predominio en extremidades superiores sin alteración de la sensibilidad sacra, frecuente en ancianos con estenosis del canal persistente. Tenemos otro, que es el síndrome de hemisección medular, o también llamado bronce quad, en el cual hay pérdida motora y propioceptiva ipsilateral, termoagélsica, contralateral, anestésica en cinturón. Esta se dice que tiene un buen pronóstico y que aproximadamente del 90% de los casos vuelven a recuperar. Eh, este se considera dentro de los síndromes medulares incompletos, el de mejor pronóstico, vuelvo y lo repito, eh, y se dice que puede recuperar tanto la función motora como el esfínter. En cuanto al síndrome medular anterior, encontramos la parálisis bilateral y anestesia termoalgésica con propiocepción conservada, al contrario que el tipo anterior. Se considera de peor pronóstico y se dice que del 10 al 20% puede que lleguen a recuperar. No es totalmente seguro. En cuanto al síndrome de cono medular y cauda-equina, es una difusión vesical e intestinal con parálisis flácida de extremidades inferiores y en esta se preservan los reflejos. En cuanto a los síntomas, bueno, esto son algo un poco básicos, como son el dolor intenso, de predominio en el cuello, que se manifiesta como una presión en el cuello o en la cabeza, más que todo en la región posterior. Encontramos también que puede haber debilidad, descoordinación o parálisis, entumecimiento, parestesia, hipoestesia, pérdida del control esfinteriano, alteración del equilibrio, dificultad respiratoria y una posición inadecuada del cuello. En cuanto al tratamiento, es importante tener en cuenta esta triada, que es la hipotensión, bradicardia, vasodilatación periférica. Bien, y va dirigido a esto el tratamiento. Bien, también es importante hacer eh, un test, que es el test de American Spinal Injury Association, en donde esto lo que permite clasificar la lesión en 5 categorías. Bien, en donde vemos en el cuadrito, observamos las 5 categorías. Y dependiendo de esto, vamos a saber el grado de complejidad que tiene. Esta es la escala que se utiliza, donde evaluamos la parte motora y sensitiva. Bien, en cuanto al examen sensitivo, es importante valorar dermatoma de sensibilidad algésica y táctica. Más o menos son 28 dermatomas. La escala de 3 puntos, de 0 a 2, la cual dice que 0 es ausente, 1 un deterioro y 2 normal. Es importante valorar también la sensación más profunda, que viene siendo por medio de la sensación anal o un tacto rectal, y hay que ver si está presente o ausente. En el examen motor es importante, este va valorado más que todo hacia el miembro superior y el miembro inferior según los segmentos medulares, ¿sí? Como observamos en cada cuadro, cada segmento medular se evalúa según el movimiento que tenga el miembro superior en este caso o en el miembro inferior, teniendo en cuenta desde C5 a T1 en el miembro superior y desde L2 a S1 en el miembro inferior. También es importante evaluar la escala medular, la escala muscular de Daniels, la cual te dice qué grado de fuerza tiene, si la fuerza está conservada o no está conservada. Y esta va de 0 a 5. En cuanto al tratamiento, reposición de líquidos, vasopresores como noradrenalina, adrenalina, felinefrina. También hay antibradicárdicos como la atropina, isoprotenedor y el marcapaso. La principal función del tratamiento va encaminado a disminuir el edema que causa en la médula espinal después del trauma. Por eso es importante tener un tratamiento precoz
en la prevención de una lesión secundaria, que la lesión secundaria vendría siendo la irreversible. Es importante tener una buena perfusión, una buena oxigenación de los tejidos. eh, Bien, la corticoterapia es importante en esto para el manejo de- del edema. Aún no existe, no se dice, no hay una evidencia como tal del uso de los corticoides, pero se han visto que hay muy buena respuesta al uso de la metilprednisolona, que es la que más se utiliza. Por eso coloco acá cuánto se debe colocar, más o menos un bolo de 30 miligramos por kilo, disuelto en 100 cc. Y este se pasa 15 minutos y luego se pasa 5,4 miligramos por hora durante 24 horas. Esta es la bibliografía donde utilicé para hacer esta presentación. Muchas gracias.